Bendiciones, mi amada audiencia de Facebook, de YouTube y de todos los lugares donde esta programación pueda salir con su pastor y doctor Nicanor González, representando la incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church, presentando esta programación de apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra apologética significa defensor. Y que a través de los años siempre la iglesia ha tenido personas como yo que han salido en la defensa del Evangelio y la historia de la iglesia cristiana. Y estos defensores se convirtieron en padres de la iglesia, que hoy en día son personas renombradas en la historia y que ellos dan testimonio fehaciente, que vieron, escucharon, conversaron con testigos de personas que estuvieron en el tiempo de Jesús. En Israel hay un tema que se llama la ley oral. La ley oral es donde los padres le pasan la historia a los hijos. Y mientras los hijos van creciendo y se casan, entonces ellos le pasan la historia a sus hijos. Y eso es lo que ha mantenido la ley oral a través de la historia del pueblo judío, por ejemplo. Y por eso es que vemos todo este grupo de judíos asíricos, judaizantes, que se mantienen en esa ley oral, donde ellos sientan a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y le hablan de la historia del Éxodo, le hablan de la historia de la salida de Egipto, 5.790 años atrás. Y eso ha seguido a través de los años. Y esto es porque este pueblo siempre ha sido un pueblo escogido y un pueblo religioso. A diferencia de los demás pueblos que hay en el mundo y la mezcolanza que ha visto en relación a los matrimonios de diferentes comunidades y sociedades en el mundo. Ellos dentro de esa ley oral, dentro del judaísmo, dentro de su tradición y costumbre, la idea es que ellos se casan dentro de ellos. Y si uno de ellos decide romper con esa ley, muchas veces lo echan fuera de la comunidad. O la persona que se va a casar con un judío o una judía tiene que proselizarse y aceptar todos los renglones y reglas del judaísmo para ser aceptado. Y eso lo han hecho muchas personas por igual. Pero las personas tienen que adherirse a toda la enseñanza del judaísmo en su presentación religiosa. Así que ese pueblo se ha mantenido intacto con su ley oral, a diferencia de nosotros, el pueblo gentil, que no es judío, que tenemos una regla y unas situaciones completamente diferentes. Cuando yo estudié psicología, yo tuve que hacer el árbol de mi descendencia y tuve que ir hasta la tercera generación. Eso le llaman genogram, donde tuve que ir a mi tatarabuelo y comenzar de ahí hasta llegar a mi padre y ver de dónde vinieron mis tatarabuelos, quiénes fueron,
su cultura, sus tradiciones, su costumbre, y que ellos nos dieron a nosotros, los nietos y los bisnietos. Y eso es un ejercicio muy elegante, muy hermoso, que se hace cuando uno estudia psicología y en algunos cursos también de universidades. Muchas veces la persona lo ponen a establecer el árbol genealógico de su familia, que se van hasta muchas generaciones por igual. Y luego hoy en día las generaciones no están interesadas en nada de esas cosas. Ellos, todo el mundo está viviendo su vida y siempre quieren obviar y pasar el pasado de la familia y hay un olvido y un rechazo. Pero quiero notificarle que hay cultura en medio de nosotros y del mundo que todavía ellos honran su descendencia, honran su forma de ser, honran sus tradiciones, sus costumbres, y eso es muy hermoso y muy bello. Y eso es lo que hace que mantiene a la familia unida y en contacto los unos con los otros. Y cuando hay necesidades, todos se unen para cubrir las necesidades del uno con el otro. Hay otras familias que son muy desunidas, que no se ven, no se hablan, no se visitan, no comparten. Y eso es muy problemático en este mundo en que vivimos. Y todo eso yo lo veo como parte de los problemas que tienen continuamente la humanidad en todas las áreas. Y quiero decir a ustedes que en este momento de estas intervenciones, estoy tratando de usar mi talento y capacidades psicológicas como licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York. Y cuando digo licenciado, no es que tengo una licenciatura en teología, sino que sí tengo una licenciatura en teología, una maestría en divinidad, un doctorado en ministerio con concentración en teología y un doctorado en psicología. Entonces la licencia es la que yo recibí del estado de Nueva York para practicar y ver el paciente, y aún si tengo que cobrar dinero, pues tengo esa capacidad porque tengo mi licencia 004006, pues acaso alguien está dudando, 004006, Reverendo Doctor Nicanor González. Me busca en Albany y va a encontrar que esa licencia fue enviada de Albany a mi persona. Y estoy haciendo una intervención en medio de la presentación de la defensa del Evangelio, porque el Evangelio también tiene una intervención en la área de la consejería profesional, espiritual, física, emocional, donde vemos a Jesús en Mateo 5:9, que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hago este contraste entre esta enseñanza de Jesús, que fue un ser pacificador hasta lo máximo y lo más sumo, y que tanto los predicadores, la iglesia debe de imitar con todo lo que pueda, con su esfuerzo y su vida, la vida del Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia. Sin embargo, la Biblia habla de las personas que son iracundos, que Jesús habla de la bienaventuranza, que significa doble bendición, lleno de gracia 2 veces, blesses, que bienaventurado significa lleno de gracia 2 veces. Yo quiero eso, yo quiero esa doble porción, doble bendición de la gracia de Dios en mi vida para seguir siendo un hombre pacificador. Pero que dentro de nuestra humanidad está personas que son iracundos.
Y los iracundos son personas que siempre están airados, tienen parte de los 4 temperamentos que son coléricos, furioso, rabioso, que se enfadan demasiado rápido, que siempre están irritables, a diferencia de pacífico y tranquilo. Entonces, en el Evangelio, en el Sermón del Monte, Cristo estableció esta bienaventuranza, y una de ellas, en el verso 9, es la bienaventuranza a los pacificadores. Y estamos hablando de cómo traer solución a los problemas, cómo resolver los problemas, cuáles son los medios, la forma, los métodos para resolver los problemas existenciales que tenemos todos nosotros todo el tiempo. Y que nadie se va a escapar de la realidad de los problemas de la vida. Y que estamos indicando que cuando no vienen de nosotros mismos, vienen de la parte exterior de nosotros. Cuando nosotros, nuestro ser interior viene de la parte exterior, que tiene que ver con todo lo que está alrededor de nosotros y todo lo que converge a la vida de nosotros. Y estábamos hablando en estos días acerca de hacer 5 preguntas. Ya hicimos una. ¿Desde cuándo la persona tiene esa situación en su vida? Que él o ella le llama problema. Y hablamos de que el cuándo tiene que ver con fecha que comenzó la situación que tiene la persona. Le llamo situación, no le digo problema, porque hasta que usted no describa, especifique, aclare que la situación suya es un problema, se puede decir que es un problema. No se puede decir que es un problema, es una situación que está quizás produciendo incomodidad, está produciendo una interrupción de la continuidad de la vida de la persona, y que con el tiempo la persona puede calificar eso como un problema. Pero si usted viene a una persona profesional, como uno es, y yo evalúo en mi proceso de evaluación psicológica, puede hacer que la situación suya no sea un problema, sino que está dentro del marco de referencia de una situación que puede ser como una situación que se convierte en parte de la existencia suya y mía. Y entonces eso minimiza la fortaleza, la energía negativa que puede estar produciendo esa situación en su vida, que para usted es como un problema. Así que le estoy dando las divisiones del problema. Y que hay situaciones en la vida que van a venir por circunstancias, por medio ambiente, por decisiones que uno hace, y que automáticamente va a surgir una situación. Bien. Quizás esa situación va a crear una incomodidad. Y que usted entonces tiene que determinar cómo tratar con esa situación. Estaba yo viendo en YouTube un programa de un crucero, que por cierto hace años yo y mi esposa y mis hijos tomamos ese crucero en San Juan, Puerto Rico, y fuimos a varias islas del Caribe, incluyendo Santo Domingo. Y fue el mismo crucero que estaban presentando. Y ese está en YouTube, si usted lo busca, crucero Carnival o Carnaval, va a ver donde en el medio del mar el crucero cogió fuego. Y parecía como algo normal,
que la turbina, la parte de atrás estaba botando humo negro y todo. Y el barco se quedó sin fuerza y se quedó en el medio del mar sin el timón, el capitán poder guiar el barco. Y entonces vinieron los ingenieros y penetraron al lugar donde estaban todos los cables y todas las cosas del barco y descubrieron que la situación era más grande de lo que ellos creían, porque el fuego quemó todos los cables del crucero, todo. Y que no había forma de repararlo. Y entonces el barco se quedó en el medio del mar con 4.000 personas. Entonces ellos presentaron la situación, y estoy hablando de una situación de circunstancia que no se esperaba que ocurrió en el medio del mar. Entonces presentan más de una hora de información donde el crucero se queda sin luz, no tiene electricidad, está a la deriva en medio del mar. Llaman de luego a los remolcadores, tenían que llevar el barco a un puerto de México, pero cuando los remolcadores vinieron, el barco no pudo llevarse a México porque la ola lo habían tirado muy lejos y tuvieron que ir a otro lugar para llevarle el barco y los tripulantes. La cosa es que en medio de ese mar y ese crucero, los toiles, los inodoros no funcionaron, no estaban funcionando porque no había electricidad y todo ahí es eléctrico. Así que hubo una circunstancia que automáticamente se convirtió en un problema para 4.000 personas. Y dieron ataque de pánico, ataque de ansiedad, hubo histeria. Y ese asunto, la necesidad número 1, número 2, eso fue una cosa horrible que ocurrió por muchos días que tuvo ese barco en la deriva del medio del mar, mientras venían los refuerzos. Y los remolcadores a última hora vinieron y lo llevaron al puerto. Y gracias a Dios que nadie se murió, nadie salió herido, pero hubo una interrupción. Y era el último día que el barco regresaba, después de 4 días en el medio del mar, a su puerto. Y le estoy presentando esto porque estas son cosas que nosotros vemos todo el tiempo en todos los lugares. Todo el mundo va lo más feliz, lo más contento a ese crucero, a celebrar, a comer. Yo he estado en ese crucero y uno come mucho, y uno, que es una cosa increíble. Aunque yo fui, habían 3.000, aquí habían 4.000 personas, que hoy en día lo están haciendo cada día más grande. La cosa es que hubo reacciones muy negativas de muchas personas. Y que eso ocurrió, porque uno nunca está esperando que esas cosas ocurran, como usted cuando sale a guiar, usted no sale para chocar, para violar las leyes, para que le den ticket y para que nada, usted sale normalmente para hacer su diligencia y volver a su casa. Pero en el medio de la salida ocurren circunstancias que muchas veces uno lo puede convertir en un problema. Primero, el problema de esos 4.000 tripulantes no era de ellos. El problema vino de una disfunción que hubo en el canal de electricidad y una quemadura de los cables que le daban fuerza a ese barco para funcionar con esas 4.000 personas. ¿Okay? Así que había un grupo de gente que estaban comunicados con las bases principales y que hoy en día vivimos en un mundo más moderno y que hay helicópteros que vienen, hay remolcadores que vienen de diferentes lugares para ayudar a la tripulación de ese barco. Si nosotros nos quedamos tranquilos y esperamos que los tripulantes y los líderes hagan su trabajo,
quizás no vamos a tener ansiedad, ni pánico, ni histeria, ni depresión. ¿Ve? Porque el otro problema fue con los alimentos, que entonces los alimentos todos se dañaron. Que usted sabe que en el barco todo está bajo nevera y no había suficiente alimento, no había suficiente agua, no había luz. Y después su necesidad de tenían que hacerle una funda y ponerla en los pasillos del barco. Bien interesante, por eso hicieron ese documentario de ese barco, para que nosotros veamos qué ocurre cuando un barco se va a la deriva y se queda sin electricidad en alta mar. Lo único es que cuando hay gente que sufren de histeria, de pánico, de ansiedad, esos lugares no son buenos para uno estar en una situación así. Porque entonces ahí se convierte en un problema de verdad para la parte física y emocional de esa persona. Y si más, si sufrimos del corazón, si sufrimos de un montón de cosas, estar en esos lugares no es lo más saludable para una persona que esté en ese lugar. Entonces le pongo esto de ejemplo del problema que viene de afuera, que comienza a afectar la parte interior de nuestro ser, cuando nosotros no tenemos que ver nada con ese problema. Yo pagué mi pasaje, yo pagué mucho dinero para estar aquí, y el barco no respondió debidamente y adecuadamente con las 4.000 personas que estaban montadas en ese barco. Y es como el Titanic, que salió de Inglaterra y chocó con un pedazo de hielo y 1.600 personas se murieron. Y así ha ocurrido en diferentes épocas de la historia. En este caso del Titanic ya eso no fue un problema, ya eso fue una situación de crisis mayor, porque más de 1.600 personas se quedaron sin sus familiares que regresaran a su casa. Tuvo su crisis, pero todo el mundo salió a salvo. Simplemente la gente que tenían enfermedades, los ancianos, estuvieron con unas reacciones bastante delicadas emocionalmente y físicamente. Tuvieron que atenderlo, desde luego. Entonces, le presento esto porque Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las cosas que hizo el grupo, los 4.000 personas que llegaron al puerto, fue que aplaudieron a la tripulación, a los capitanes, porque ellos se unieron para mantener el bienestar emocional y físico de todas las personas que estaban en ese barco. Ellos lo aplaudieron, le encomendaron, que no hicieron, porque si hubiera sido otra tripulación, otro grupo de personas, posiblemente se hubiera visto un iracundo, hubiera creado una situación bastante crítica en esa clase de situación. Así que cuando miramos los problemas, vamos a verlo como una situación que ha venido. Vamos a comenzar así. Una situación que ha venido, inesperada, que no esperábamos que ocurriera, y comenzó a ocurrir. Entonces usted tiene que separar cuando la situación sale de usted o cuando la situación viene de afuera, de otra persona. Yo estaba una vez enterrando a una persona en un cementerio. Estaba lloviendo, estaba crítico la situación. Yo estaba al frente de la caja, que estaba ya en la parte de abajo. Estaba leyendo mi ceremonia y vino una hija de la persona y dijo: yo te dije que me iba a ir contigo. Y se tiró encima de la caja. Eso está a 6 pies del lugar donde yo estaba. Pero casi me lleva a mí, que ya me pasó por el lado y se tiró. Entonces yo tuve que parar la ceremonia, llamar a los sepulteros para que la sacaran a ella. Bien, eso no fue un problema, fue una situación, pero no fue un problema para mí.
Yo no tuve que ver con nada de eso. Yo estoy ahí como un sacerdote, como un pastor, presentando una ceremonia de la partida de un ser querido. Pero había una persona que tenía una condición de ansiedad, de pánico, de histeria. Eso fue un ataque de histeria. Y ella decidió tirarse al hoyo con ese lodazal, porque quería irse con el ser querido. Son reacciones. He estado en lugares donde las personas han estado lo más tranquilo dentro de la funeraria y reaccionando y muy humano con todo el mundo y todo. Y yo he podido contemplar a la persona. Entonces, cuando hemos ido al cementerio, la persona entonces ha reaccionado. Cuando ha visto la verdad que va a enterrar a su ser querido, que lo están poniendo en un hoyo, esa persona que estaba lo más normal en la funeraria comienza a crear unas anormalidades y una gritería y un desmayo y una situación bastante delicada. Como les digo, yo estoy ahí para ayudar. Eso no tiene que afectarme a mí. Yo como conocedor de la conducta humana se me hace más fácil ver esas situaciones. Entonces yo tengo que estar tranquilo y usar la bienaventuranza del pacificador de Mateo 5:9 para yo ser llamado hijo de Dios. Porque si uno no puede reaccionar y atacar a la persona que está en su crisis sin saber la conducta humana, las reacciones humanas cuando alguien se está apartando fuera de todo el entorno de esa vida. Así que cuando usted esté en medio de una circunstancia que no es suya, no lo considere un problema. No diga que eso tiene que ver con usted o que usted produjo nada de eso, porque eso vino de afuera. Entonces, por eso es que yo dije que los problemas tienen una variación de situaciones que en un momento dado tienen que ser evaluados lo más rápido posible para que no se convierta en un problema para usted. Para usted. Por ejemplo, hay padres que tienen problemas con los hijos. Por circunstancias que los hijos tienen y están pasando. ¿Cómo separar eso cuando es la sangre de uno? Cuando es el hijo, la hija, el nieto, la nieta, un familiar cercano. ¿Cómo separar eso? ¿Y cómo mantenerse dentro de la actitud de pacificador? Porque el pacificador tiene que ver mucho con lo que habla la persona. Especialmente cuando surge una circunstancia o una situación. ¿Ven? Entonces, si un hijo entra en un problema para él o para ella, ¿cómo los padres pueden ser pacificadores para no alterar más lo que está sucediendo y que ellos en ese momento reciban la paz que necesitan? Porque esa paz de pacificar una situación produce aseguranza, seguridad, confianza. Para que la persona no se ahogue con la circunstancia que se puede convertir en un problema grave, severo y crear la angustia innecesaria. Entonces la palabra de Jesús, bienaventurados los pacificadores, que sí, porque él sabía, como él le dijo, que en el mundo tendréis aflicción. Confía, yo he vencido al mundo. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces Jesús sabía que tendríamos aflicción en el mundo. Entonces esas aflicciones son las que se convierten en circunstancias y situaciones que entonces nosotros tenemos que definir si deben considerarse como problemas.
Porque la otra cosa es que cuando ya algo es un problema, ya eso tiene un tiempo. Entonces usted no puede tener una situación de momento y creer que eso es un problema. Y le uso el ejemplo del barco, ¿no? Que se quemaron todos los cables, perdió la electricidad y entonces hubieron unas necesidades que interrumpió la comodidad de esas 4,000 personas. Entonces, ¿cómo uno puede actuar en ese momento y no llamar a todo el mundo que estamos en problemas, estamos en crisis, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, cuando la tripulación no está diciendo que el barco se va a hundir? Porque esos barcos son de 12, 15 pisos, son grandes. ¿Ves? Simplemente que el barco tuvo un fuego, se le quemaron todos los cables eléctricos y esos barcos todo es automático. Y entonces se perdieron las facilidades que eran lo que creaban las comodidades del baño, de la luz, de la comida. Entonces toda esa comida que se come en un barco, porque yo cuando estuve en el barco no podía comer 24/7 todos los días, muchas veces, porque hay restaurantes que uno va y pide y come, y hay una cena que se da, pero hay restaurantes que están abiertos todo el tiempo. Bien, una de las cosas que ocurrió en el barco fue que después de unos días los capitanes y los líderes decidieron abrir el bar donde estaba el alcohol. Que había muchos que estaban pidiendo entrar y estaban tocando. Ellos habían cerrado el lugar donde se vendía el licor. Pues ellos lo abrieron y le dieron alcohol gratis a todos los que estaban ahí. Fue el error más grave que hubo. Porque entonces cuando abrieron el bar, ahí fue que se pusieron tan contentos que comenzaron a pelear y a romper botellas. Imagínense, uno en una situación así y después embriagarse con alcohol, ellos tuvieron que cerrar inmediatamente el bar porque las personas no se estaban portando bien. Okay. Pero fue, en medio de las circunstancias que estaban, eso fue como un experimento que ellos hicieron. Vamos a ver si hay más tranquilidad, pero no. La otra cosa que ocurrió fue, porque ese es el mal que hay con nosotros los seres humanos cuando hay inflación. Porque cuando dicen que se va a acabar un producto, el ser humano tiene la tendencia de él y comprar todo el producto para él o para ella y para su familia. Entonces cuando alguien compra todo el producto que lo necesita todo el mundo, eso es lo que crea la inflación, porque entonces, como no se consigue el producto, los supermercados que tienen el producto lo suben en alto precio. Y ahí que viene la inflación en los países del mundo. Y en este barco, lo que ocurrió fue que como el alimento se cortó porque se estaba dañando, las personas hacían línea y se llevaban un montón de alimentos para su cuarto, sin importar los otros 4,000 personas que habían en el barco. Cada uno se llevó una porción, como hizo el pueblo con el maná en el desierto y los codornices que Dios le dio en el desierto al pueblo de Israel. Que Dios le dijo a Moisés que cada uno iba a tomar una porción diaria y que Dios iba a proveer el maná, la harina y la carne para ellos comer diariamente. Pero vieron un montón de ellos en el desierto que tomaban más. Un mal humano que hay en cada uno de nosotros. De la falta de fe, de confianza que Dios iba a proveer todos los días. No. Eso tomaban para una semana, 2 semanas. Y entonces lo que ocurrió, conforme a la Biblia, fue que se le podría al otro día todo lo que ellos tomaban extra. Porque eso mostraba una desconfianza, una falta de fe en el Dios
que iba a proveer las necesidades del pueblo de Israel. Bien, y que eso todavía está. Cada vez que dice que va a haber una tormenta, usted va a la tienda de Costco, a los supermercados, y el material que usted va a buscar no está. Que todo el mundo entra en crisis y comienza a comprar todo el material que ellos van a necesitar. Y después no viene ningún huracán, no viene nada, y entonces las personas comienzan a perder esos materiales porque van a durar muchos días con esos materiales, la casa se va a dañar si no está en refrigeración. Entonces, eso yo lo presento como el mal que existe en la humanidad, que crea problemas innecesarios, indebidos. Bien. Y que todos nosotros somos así. Que dicen que el papel de toilet se va a acabar, te ves personas comprando los rollos en cantidades, porque ellos quieren sus papeles de toilet en su casa. Bien, entonces cuando usted va a buscar, no existe para usted tenerlo. Ok. Entonces, establecemos que cuando hay un problema, hay que ver si es un problema o es algo de circunstancia que ha creado esa situación, pero que todavía no se puede llamar problema porque hay que especificar, hay que describir, hay que aclarar la situación para ver si eso es un problema. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el cuándo comenzó la situación que comenzó la vida de esa persona, que hoy en día esa persona está diciendo que tiene un problema. Bien, esa es una. La otra pregunta que se hace, ¿dónde comenzó? Ya lo dije que cuándo tiene que ver con tiempo, espacio de tiempo, periodo de tiempo, meses, hora, minutos, segundos. ¿Ve? ¿Cuándo tiene que ver con todo eso? ¿Dónde tiene que ver con ubicación? El lugar donde surgió la circunstancia. Todas las 4,000 personas que estaban en ese barco, si creyeron que estaban en un problema, entonces podemos decir que para el 2000 y pico, tal día, tal hora, 4,000 personas entraron en un problema. Fue una circunstancia, pero se convirtió en un problema porque le interrumpió la facilidad y bienestar a todas esas 4,000 personas de ellos disfrutar sus vacaciones. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer lo que dice la Biblia, que hay que estar, como dijo el apóstol Pablo, que él se contenta cuando tiene y cuando no tiene? ¿Cómo aceptar esa realidad? Porque nosotros estamos tan modernizados, tan adaptados a todo lo que es moderno, todo lo que es hermoso y maravilloso, sin saber que hay billones, no millones, billones con B, de gente que no tiene ni la tercera parte ni la cuarta parte de todo el bienestar que usted y yo tenemos aquí en Estados Unidos de América. Personas que no disfrutan de agua, de los alimentos que comemos, de la tecnología, de los medios, de televisión, de teléfono, de carro. Hay billones de gente que no tienen estas facilidades, que no tienen un baño con toilet en su casa. Entonces, en inglés nosotros decimos, we are taking this for granted. Nos hemos adaptado tanto a este medio ambiente de bienestar
que si vamos a otros lugares o viene alguna situación a nuestras vidas, entramos en crisis. Entonces creamos un problema que es un problema de circunstancias y que comienza a crear una situación. Bien. Entonces, si yo tengo mucho vestuario, en un momento dado no voy a tener mucho, porque eso se va a convertir en un problema. Y yo tengo 20, 30 pares de zapatos y de repente tengo 2 o 3, porque eso se va a convertir en un problema. O sea que hay que mirar las circunstancias para uno decir esto es un problema. ¿Bien? Si usted está viviendo una relación abusiva con alguien, abusiva, donde hay violencia, hay insulto, que crea una calamidad en esa relación y usted se separa de esa relación. Si usted se separa, usted está separándose de una circunstancia que creó un problema entre usted y esa otra persona. Bien, entonces al separarse de esa circunstancia se separa de un problema que tuvo una continuidad de tiempo. Entonces el otro estado suyo tiene que ser mejor porque ya usted no está dentro de esa relación abusiva. Esos son ejemplos que le estoy dando, como el ejemplo del barco, ¿no? Que en uno mueren 1.600 personas muchos años atrás y en estos días ocurre eso en un barco crucero y hay 4.000 personas y nadie muere. Pero hubo una interrupción de la felicidad de esas 4.000 personas, de los beneficios que proveía ese crucero, de las bendiciones que proveía en la área de la comida y todo, del dormir y todo, porque la gente tuvieron que sacar la sábana y dormir fuera de su cuarto porque el calor no lo podían tolerar y soportar, estaban en el medio del mar con ese sol. Después no podían bañarse en el mar, hay tiburones y hay de todo. Cosas así que usted tiene que mirar cuando viene una situación que le quita su comodidad, si eso se convierte en un problema. O nosotros nos acomodamos tanto, nos adaptamos tanto, que cuando no hay lo que siempre hemos tenido, entonces nosotros somos los que convertimos esa situación en un problema. Si tenemos 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, de repente solamente se puede comer una sola comida diaria. Bien. Entonces, si nosotros contemplamos el mundo fuera de Estados Unidos, vamos a ver que precisamente hay muchos billones de gente que comen una sola comida diaria y no pueden comer 3. Muchos billones de personas que tienen que cargar para tener agua en sus casas porque no tienen llave, no tienen tubería para sacar esas aguas de los ríos potables para que eso llegue a los hogares. Y cuando miramos el Medio Oriente y miramos la China y la India, es que la India tiene 1.300 millones de habitantes. La China tiene 1.400 millones de habitantes. Y la China es un país que está más moderno que los Estados Unidos, pero ahí hay una necesidad de los campos y en los lugares, una cosa increíble. Y poco a poco, como hay tanto, el país más grande en población del mundo, hay que cubrir muchos lugares para modernizar un poco esos campos y todos esos lugares donde están estas personas. Lo interesante es que estas personas vienen a Estados Unidos, que es el primer país del mundo con su riqueza y su gloria, y rápido pueden adaptarse y acomodarse inmediatamente, porque aquí van a encontrar todas las comodidades que ellos nunca habían tenido en sus países. Bien.
Y llega el momento donde nos acomodamos tanto que cuando regresamos a nuestros países no queremos ni estar allá. Así es el ser humano. Qué feo está esto, qué horrible, qué esto y qué aquello. Pero estaba así antes. Así que los problemas se pueden considerar circunstanciales, que vienen de circunstancias, y hay que mantenerlo viéndolo de esa forma. Viene una circunstancia a mi vida que ha creado una situación. Todavía no lo voy a declarar problema, usted puede decir eso, hasta que no haga la investigación de explicar, de describir, de aclarar qué fue lo que sucedió en el lugar que yo estuve en ese momento dado, dónde sucedió, quién estaba envuelto en esa situación, qué familia, qué amigos, qué amistades, qué país, porque muchas veces nosotros estamos en vacaciones, como esta gente que estaba en ese crucero 4 días de vacaciones, y precisamente el último día que regresaban para su lugar de seguridad, ocurrió eso. Así que por lo menos disfrutaron sus 4 días, pero el último día ocurrió eso y ese último día duró días y días y días y días, tratando de traer, remolcar ese crucero tan grande a un puerto seguro. Bien. ¿Cómo los lujos se convierten en necesidad? Y si usted tiene lo necesario para sobrevivir, usted no puede decir que usted tiene un problema cuando es algo de lujo. Usted no puede decir que tiene un problema cuando tiene el armario, el closet lleno de trajes, diciendo que no puede ser algo que no tiene que ponerse. Eso no son problemas. Esas son actitudes de nosotros que están completamente incorrectas. Que no queríamos ir a los lugares y entonces excusamos de que no tenemos nada que poner. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y evitar esta situación de la persona iracunda. Que la persona iracunda siempre tiene un estado de enojo, de rabia, de ira, de enfadamiento, de irritabilidad. Entonces y la Biblia habla de eso en la epístola, que está el iracundo, que siempre está irado esa persona. Ya es una condición, es una enfermedad. Como la esquizofrenia, la bipolaridad, la psicosis, son problemas que crean condiciones emocionales, físicas y aún espirituales en el ser de la persona. Esa clase de situaciones necesita más investigación más profunda, de sentarse para ver la causa, como yo hablo en mi libro, ¿no? Relaciones que impiden relaciones y producen confusiones. Reacciones que producen confusiones, porque las reacciones son secundarias y la confusión viene cuando no se conoce la causa primaria de esa reacción. Eso es lo que yo presento en ese libro. Entonces, este otro libro que siempre lo presento, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Este libro le va a dar una conciencia a usted de usted mismo. No importa la edad que usted tenga. No importa las circunstancias, los problemas, lo que usted ha pasado en su vida. Sacar tiempo para uno conocerse a uno mismo, eso es la mejor inversión que usted puede tener en su vida.
saber lo que le molesta, lo que no le molesta, lo que le agravia, lo que no le agravia. Saber que si voy a este lugar no me voy a sentir bien. Si voy a este lugar me voy a sentir bien. Eso es tan importante, saber esas cosas. Porque si los problemas los vamos a considerar como circunstanciales, que automáticamente cuando ocurren esas circunstancias van a crear una situación en mi vida, olvídese del mundo. Comienza a pensar en su vida. La pregunta es si uno debe estar en ese lugar. ¿Ve? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó? Entonces usted tiene que conocerse a usted de tal magnitud que posiblemente a usted lo van a invitar a un lugar donde hay personas iracundas, rabioso, airado, y que usted no va a poder lidiar con esa persona, pues no vaya. Porque usted no va a salir bien al ir a ese lugar si no está preparado emocionalmente, físicamente y espiritualmente para tratar con esa situación. ¿Ve? A mí me han llamado, me dice, doctor, venga, que tenemos un familiar que está posesionado del demonio. Eso es serio. ¿Ve? No llaman al psicólogo, llaman al pastor. Y yo he ido a esos lugares y precisamente las personas han estado posesionadas de un demonio. En cosa espiritual. ¿Y usted psicólogo cree en eso? Seguro que cree en eso. De eso yo he escrito en mis 11 libros que tengo, de las fuerzas del mal, la 1/3 parte de los ángeles que están aquí en la tierra, que fueron echados del cielo antes de la creación de Adán y Eva. 1/3 parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios están aquí en la tierra. La tierra estaba poblada, esa 1/3 parte de los ángeles, antes que Adán y Eva fuesen formados y creados en el huerto del Edén, casi 6.000 años atrás. Y hasta el día de hoy esos seres espirituales que tienen la agenda del mal están en la hueste celeste, como dice Efesios 6:12. Huestes espirituales en las regiones celestes. Que nosotros nos hemos convertido en inglés se dice target, en la primera forma de ellos atacar y hacer mal. Somos nosotros la obra maestra de Dios. Entonces yo he ido a esos lugares. Eso no es un problema mío. Hay una circunstancia en esta familia. Ellos saben que yo soy un siervo del Señor. Y yo he ido. Y cuando he ido, la persona se hinca de rodillas. Yo, no te hinca, no te preocupes. Yo vengo aquí a echar fuera al diablo, al demonio que está aquí. Y después la persona se acuesta en el piso y comienza a levitarse, así como la película del exorcismo, delante de mí. Y usted no puede decir que eso no sucedió, porque yo pasé por esa experiencia, he pasado por esa experiencia. Ya, el demonio la agarró y comenzó a levantarla así delante de mí. Y yo le puse la mano aquí en el pecho. Yo, tú no vas a hacer show aquí, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Esa fue la oración. Y ya quedó completamente liberada. Volvió en su conciencia, la familia me dio la gracia y yo vine para mi casa. ¿Ve? Esas son situaciones espirituales que ocurren. Cuando era pastor, estaba en la iglesia y a veces que venían personas a verme, me decían, doctor, yo creo que yo estoy posesionada de demonios. Ok, ¿me permite orar? Sí, venga, ore. Y cuando oro se me desmayan en el mueble y yo oro, la fuerza del mal se va y una sesión se sana. Otros han venido, que están viendo cosas en sus casas, que hay peste, que hay cosas horribles, que se pone como el invierno en medio del verano en su casa, y yo estoy sentado en mi asiento, como a 10 pies de ellos, y a veces que me acerco, cuando me acerco,
El demonio en la persona dice, ¿qué usted hace ahí? ¿Por qué usted se sentó ahí? Digo, yo estoy aquí porque yo voy a echarte fuera del cuerpo de este hombre. Y él está con su esposa ahí. Y el hombre comienza a sudar y a temblar y todo. No se acerque, no se acerque. Y digo, tú tienes que darme la orden que tú quieres ser liberado, porque de otra forma el demonio no va a salir de aquí. Y apretando los puños y sudando y todo. Y la esposa asustada porque no sabía lo que estaba sucediendo. Yo estaba hablando directamente al demonio. Pero ese problema no es mío, ese problema es de esa familia. Y él me dijo, doctor, ore. Una oración de 30 segundos. Te reprendo, Satanás, demonio, en el nombre de Jesús. Y él quedó liberado completamente. Una sesión se sanaron. Que muchas veces hay personas que están atormentados por la fuerza del mal, van a buscar psicología. Yo tengo el discernimiento para ver si hay una fuerza fuera de lugar. Y lo que se toma una sesión para que esa persona venga a sus cabales, a su juicio cabal, como el Gadareno, que estaba desnudo en el cementerio y todo, y tenía casi 6,000 demonios encima, y Cristo lo echó fuera, y después la gente vio al Gadareno sentado con Jesús en su juicio cabal, lo más bien, porque la fuerza del mal toma a la persona, lo posesiona y lo quiere destruir y matar, pero necesitamos hombres y mujeres temerosas de Dios que puedan discernir, echar fuera esa fuerza del mal. Pues eso me ha sucedido a mí todo el tiempo. Bien. Hay otros que vienen y se dan cuenta que hay un poder y ellos no vuelven, porque saben que van a ser liberados, que esa es la otra situación. Bien. Ahora yo puedo hablar de eso porque tengo un conocimiento teológico de la palabra de Dios, escrito en mis libros de la fuerza del mal hasta no poder. Yo sé que Satanás no está muy a gusto conmigo en ninguna forma, de ninguna forma, por eso que él no hace en contra de mí para que yo no exista, yo no esté hablando de estas cosas. Pero aunque yo me muera, como digo, aunque Dios me quite la vida, yo voy a ver a Dios. Job decía eso, con sus almas malignas, con su enfermedad y con todo lo que perdió. Decía, aunque Él me mate, yo voy a ver a Dios, decía Job. Bien, entonces, no tomemos los problemas de la gente. Mantenga los problemas al margen de la persona que lo tiene. Entonces usted conviértase en un pacificador para traer la paz a la vida de la persona que tiene su situación problemática. Eso es todo. Y eso va a hacer que Dios le llame, que usted va a ser un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que va a suceder. ¿Ven? Y recuérdese que cuando usted está lleno de Dios, la fuerza del mal no se acerca mucho al lado suyo. ¿Ven? Yo tuve 44 años en la iglesia, ministrando y todo. Y fueron situaciones esporádicas que vinieron a los cultos de personas que no estaban bien, tan posesionados. Hogares que yo iba que me invitaban a reprender demonio y diablo. Pero usualmente la fuerza del mal no está visitando los lugares donde se enseña la palabra de Dios, donde hay discernimiento de la fuerza del mal que se manifiesta. Ellos están donde hay mucho ruido, donde hay mucho viento, donde hay muchas situaciones. Ahí es que ellos se meten, porque entonces todo el mundo se envuelve en el movimiento, que nadie se sienta a discernir. Y siempre Dios me ha dado esa capacidad. Cuando yo era presbítero del Bronx, que dirigía 36 iglesias, estaba en Misión Monte 16, era el trimestral de los jóvenes, estaban por la noche, yo estaba sentado, estaban todos los pastores en el púlpito. El predicador lo presenta a un muchacho joven y de repente viene una muchacha y allá atrás corriendo al púlpito, escandalizada. Y se para y comienza a moverse y todos los pastores vinieron encima de ella a reprenderla, echar fuera el demonio y todo. Pero yo soy el líder, yo estoy en meditación para ver cuál es la dirección que Dios me va a dar para tratar esta situación. Hay 1,000 personas ahí sentadas en esa iglesia.
Bien. Y Dios me dio el discernimiento. Yo fui donde ella, en medio de todos los líderes, porque el predicador no pudo predicar en ese momento. Yo dije, mira, joven, allá atrás hay una persona que va a hablar contigo para ayudarte, para ver qué es lo que tú tienes. De repente ella salió corriendo y se fue. Todos los pastores, pero doctor Nicanor, presbítero, ¿qué es lo que usted le dijo? ¿No? Porque hay problemas que son emocionales, que no son diabólicos. Problemas emocionales que las personas tienen, que nosotros queremos que son diablos y demonios. Y cuando usted reprende a una persona que no tiene demonios, no va a salir nada, va a salir. Yo le ve allá atrás que te van a atender. Y ella se fue corriendo y el joven pudo predicar su mensaje y seguimos lo más bien el culto. Que, como dice la Biblia, que no te aligera poner mano. Es el momento de ser un pacificador y no crear un ambiente peor. De que uno va a salir en ridículo y va a salir avergonzado. Tú tienes que meditar en ese momento, discernir qué es lo que se está moviendo aquí. Y cuál es la parte mía como pacificador para tranquilizar esta situación. Así que seguiremos en estas intervenciones, en estas presentaciones, ya sea el martes, pero sí les recomiendo que compre este libro, Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque eso te va a ayudar a ser una mujer prudente, un hombre prudente, el saber quién tú eres y el saber que todas las reacciones que los seres humanos tienen es porque tiene una base primaria. Y que en este libro de reacciones y confusiones yo presento que tenemos que conocer la causa primaria de demonios, de problemas, de circunstancias, de reacciones, para ver si vale la pena uno ayudar a esta persona o referir a esa persona a un lugar donde le puedan atender. Estos libros yo los tengo en mi casa. Puede llamar al 646 a 755-1290, 646-755-1290. Usted me lo pide, yo se lo mando por correo, usted viene a mi casa y yo te lo compro aquí en mi hogar, aquí en el Bronx. Pero puede también escribirme a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, mándeme el menú que usted tiene con toda la conferencia que usted tiene en CD de 80 minutos y mándeme los nombres de los libros que también están en el menú. nicanor55@gmail.com, me escribe ahí y entonces yo le mando el menú a su correo electrónico o sintonice a YouTube, ponga Reverendo Nicanor González YouTube, inscríbase en mi canal. Porque ahí están todas las intervenciones que yo he presentado en estos días. Y estamos hablando de cómo resolver, cómo solucionar los problemas. Y le estoy dando una clase que la gente pagaron en la universidad para yo presentar esta clase. Y se la estamos presentando gratuitamente a cada uno de ustedes. Bendiciones.